Dale fuerte esa ofrenda de palmas. ¿Puede hacerlo fuerte? Si entrara una celebridad en este momento por esa puerta, más de 3 estarían haciendo ovaciones. Pero quiero decirte que hay una celebridad que se hace presente, que tiene la humildad para venir arriba abajo y hacerse presente en nuestra reunión. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Alguien puede ovacionarlo en esta hora, decir: gracias, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene la asignación de tomar la comunicación de la palabra y dárnosla a entender. Entonces vamos a montarnos en eso y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo de Dios, háblame en esta mañana. Solo tú tienes palabras de vida y yo quiero escucharte. Pero no solamente quiero ser un oidor de tu palabra, quiero hacer tu voluntad, quiero ser un hacedor de tu palabra. Ora en el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra nos movilice, nos devuelva la movilidad. Trae entendimiento y revelación de ella en esta hora, en la que iniciamos esta palabra con una dependencia absoluta de ti. Cada palabra, Señor, que tú pongas en mi boca sea como una saeta, como una flecha directa al corazón, una flecha encendida, Señor, que consuma lo que no te agrada, nos active para lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Alguien grita amén conmigo y alcanza su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 3. Hechos 3 contiene la comunicación, que es nuestra asignación para la mañana de hoy, en la que Dios nos consolida con su verdad y nos alinea en su propósito. Si alguien vino con una agenda diferente a esa, yo quiero solicitarle muy gentilmente que se alinee con la agenda del cielo, para que este tiempo sea un tiempo de provecho, para que usted no venga acá a pasear, sino que lo que Dios tiene para cada uno lo reciba. ¿Alguien dice amén? Vamos a leer a partir del versículo 1 de Hechos 3. Y si usted no tiene una discapacidad física que le impida ponerse en pie, en reverencia a la palabra, quiero invitarle que tenga la cortesía de ponerse en pie, porque este no es cualquier libro. Esta es la palabra viva del Dios vivo. Ella es eficaz, tiene el poder para partir el alma y llegar donde la ciencia no puede llegar, donde la inteligencia artificial no puede llegar. La palabra de Dios tiene el poder para llegar allí. Así que cuando nos acercamos a la palabra, no nos acercamos de cualquier manera. Nos acercamos con reverencia porque es Dios hablándonos. Amén. Y nos acercamos con humildad diciendo: aunque haya leído este pasaje, hay algo nuevo que Dios quiere comunicarme. Entonces no me acerco a Él de una manera familiar. A eso yo me lo sé. Siempre Dios tiene algo nuevo que darte. Porque Él es un Dios de innovación, de creatividad. Y hay depósitos nuevos de la eternidad que Él quiere despacharte. Entonces, con esa reverencia y todos enfocados, leemos a partir del versículo 1 de Hechos capítulo 3. Si no lo tienes, no hay problema. Lo tenemos en el monitor para que tú nos acompañes en la lectura de la palabra en la cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. ¿Alguien dice amén conmigo? Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está en la casa. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9,
la de la oración. Y en ese momento, mientras algunos oraban, fuera del templo pasaba algo. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Señor, gracias por tu palabra. Ella no volverá a ti vacía, Señor. Por lo menos hay una persona en esta mañana que va a prestar atención a esta comunicación, que no va a dejarse distraer, porque esta es la palabra que necesita para continuar. Pero yo oro para que sea más de uno el que reciba esta comunicación y salga de este lugar andando, saltando y alabando a Dios. Quizás no entramos de esa manera por cualquiera que sea la razón, pero esta palabra nos activa y nos levanta para salir de una manera diferente, para convertirnos en una señal para esta generación de que Dios todavía está en el negocio de devolvernos la movilidad para caminar a nuestro destino. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, hazlo tú. Te necesitamos. No podemos hacerlo nosotros en nuestra fuerza. Así que nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales se abren a la comunicación que tú tienes para nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros queremos escucharte. Ya tú has puesto el sello de consolidación en la casa. Quiero, Dios, que lo pongas en nuestro corazón, en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dile a tu hermano: serás consolidado. Háblale esa palabra: serás consolidado. Dios pone el sello en tu corazón. Amén. Puedes tomar tu lugar. En obediencia a la dirección del Espíritu Santo hemos declarado sobre esta casa año de consolidación. Es una comunicación que el Espíritu Santo de Dios ha dado a esta casa justo después
de 52 semanas predicando de transformación, la única forma en que aquello que Dios ha transformado permanezca en el tiempo es que Dios ponga su sello de consolidación y afirme y establezca el carácter de Dios en nuestra vida. A través del apóstol Pedro hemos recibido la palabra de consolidación que quisiera que leyéramos todos juntos y que se encuentra en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerla todos juntos y la invitación es para que esta semana usted haga el esfuerzo de memorizar este versículo. Lo vamos a estar sonando todas las semanas. Así que sería bueno que usted haga el esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios memorice este versículo, que es el versículo clave y plataforma sobre el cual descansa la palabra de consolidación. Leemos juntos después de 3 con fuerte y alta voz. 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después Él mismo os perfeccione. Él mismo os. Y esta palabra no solamente nos da una plataforma, sino que también nos da un plan. Y es importante que nosotros tengamos claridad, porque esta es la hoja de ruta a través de la cual el Señor en su gracia quiere llevarnos durante este año. El plan es el plan PAFE, P-A-F-E, PAFE, es el plan PAFE. Yo uso esos recursos para ayudar a mi memoria a recordar las cosas. Entonces el plan PAFE es perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Perfeccionar, P, A de afirmar, F de fortalecer y E de establecer. Es el plan PAFE. Así que cuando hablamos de la ejecución del plan PAFE, toda la iglesia sabe de qué estamos hablando. Amén. ¿Sabe qué es el plan PAFE? ¿Sabe qué es el plan PAFE? Durante este año, de manera trimestral, vamos a tomar uno de estos 4 pilares y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Vamos a permitir que esa palabra en nuestro espíritu tome relevancia durante ese trimestre. De esta manera, el primer trimestre, que empieza en enero y termina en marzo, vamos a estar hablando de la palabra perfeccionar. Seguidamente, de abril a junio, afirmar. De julio a septiembre, fortalecer. Y el último trimestre del año, la palabra establecer. Así que tenemos una palabra y tenemos un plan. ¿Qué necesitamos? Tener una disposición para que esa palabra repose en nuestro espíritu y para ser parte del plan de Dios para ser consolidados. ¿Alguien que le dé la gloria al Señor por esto? Ese es el plan PAFE. Y en el capítulo 3 de Hechos, la palabra nos va a permitir reconocer cada uno de estos pilares en una historia que usted conoce bien. Acabamos de leer la historia de la sanidad del cojo en la puerta a la hermosa del templo, siendo usados Pedro y Juan
para esta asignación. Esta es una vivencia del apóstol Pedro, que luego escribe esta palabra en Primera de Pedro, pero la hace desde un lugar de experiencia. Él no está contándonos algo que alguien le dijo, sino la vivencia de su caminar con el Espíritu Santo y ver cómo la gente era consolidada por el Espíritu y por la palabra. Así que este capítulo 3 de Hechos nos va a permitir irnos a través de esta palabra para que usted tome notas, para que usted anote en su celular. ¿Alguien tiene sección de notas en su teléfono? ¿Ok? Entre allí y tome notas, porque lo que vamos a hacer hoy es enseñar. Vamos a ponernos las vestiduras de maestro y con unción magisterial. Vamos a comunicar esta palabra para que usted luego vaya a casa y estudie lo que Dios le ha comunicado hoy. Porque estamos en la escuela de Dios, yo hago mi parte y usted como alumno, discípulo del Señor, hace la suya. Amén. Así que empezamos con el primer pilar que vamos a desarrollar en el texto de Hechos 3 para afirmar en nuestro corazón esta palabra y este plan PAFE que tenemos para el 2025. ¿Hay alguien conmigo hasta aquí? ¿Hay alguien conmigo hasta acá? Empezamos entonces con la primera palabra del plan PAFE, que es perfeccionar. Y hemos definido perfeccionar como la acción que describe el reparar o el restaurar algo. Pedro usaba esta palabra con frecuencia dentro de su profesión o su oficio como pescador, porque era el término empleado para reparar las redes. Los pescadores artesanales empleaban redes para pescar, pero una vez que terminaba su jornada, llevaban las redes a la orilla y las lavaban y las remendaban, porque una red rota no funciona bien. Así que perfeccionamiento tiene que ver con eso, con la acción de restaurar y de reparar algo. Es interesante encontrar en nuestro texto que había un hombre roto, quebrantado a través de los años y condenado a una condición de mendicidad a causa de su discapacidad. La Biblia nos dice que era un hombre cojo de nacimiento, es decir, desde su infancia, desde su nacimiento, él estaba limitado en su movilidad a causa de su discapacidad física. No solamente tenía una discapacidad física, también emocional. ¿Por qué? Porque la cultura, que no era una cultura inclusiva, separaba a la gente de discapacidad, con discapacidad, y la privaba de funciones regulares como trabajar y relacionarse socialmente. De tal forma que lo único que este hombre sabía hacer era pedir limosnas. Y cada día, durante los más de 40 años de vida que tenía, lo traían y lo sentaban en la puerta del templo para pedir limosna. La situación era tan grave porque la religión no le permitía tampoco participar de los servicios congregacionales. Las personas con discapacidad estaban excluidas de entrar en el templo, de tal forma que había discapacidad física, emocional, relacional, social y religiosa. El hombre estaba totalmente fregado, pero Dios tenía un plan de consolidación para él. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que de la misma manera que Dios tenía un plan de consolidación para él, también lo tiene para nosotros. Y dirás tú, pero ¿para qué yo necesito eso? Si yo no estoy cojo. Pero quiero decirte que muchas veces nuestras cojeras son emocionales. Son cojeras que la gente no puede ver aparentemente, pero que están ahí
porque se nos han roto las redes emocionales por heridas, por traiciones, por situaciones de deslealtad. Entonces tenemos adentro cargas horribles de falta de perdón, de resentimiento, que no nos permite movilizarnos a nuestro destino en Dios. Entonces sí necesitamos un plan de consolidación. Dios diseñó un plan de consolidación para Él, de la misma manera que hay un plan de consolidación diseñado para cada uno de nosotros. Porque todos, escúcheme, todos, diga todos otra vez, tenemos algún tipo de discapacidad. Hola, algún tipo de disfuncionalidad que hemos heredado de nuestros padres o que se nos ha dado en el pasado y caminamos con eso. Y no nos podemos desplazar a nuestro destino en Dios porque estamos cojeando emocional y espiritualmente. Pero este año llegó la consolidación a tu vida para liberarte de eso. Alguien necesita creerlo. Pedro lo entendía. Y la Biblia dice que él entendió la importancia de ser usado por Dios para traer afirmación y reparación a la vida de la gente. Y la Escritura dice que este hombre usó los recursos que él tenía. No podía moverse, pero podía mover sus manos. No podía mover sus pies, pero podía mover sus manos para pedir. No podía moverse, pero podía ver, porque dice que fijando en los ojos. No podía moverse, pero podía hablar para pedir, dame una limosna. Así que él usó los recursos que tenía y Dios se metió en medio de aquello. La palabra de Dios dice que Pedro entonces le tomó por la mano derecha y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y no le dio oportunidad para cuestionar la palabra. Inmediatamente intervino, le sostuvo por la mano derecha y lo levantó. Yo le doy gracias a Dios por las veces en las que Él irrumpió en mis escenarios sin pedirme permiso, porque yo iba a meter mi cuento, mi excusa, mis argumentos para no hacerlo. Pero Pedro no le dio chance a él. Le dio la palabra inmediatamente, le tiró la mano y lo puso de pie y lo levantó. E inmediatamente fue restaurado en su salud física. Dios tiene el poder para hacerlo si nosotros le permitimos a Él hacer esa obra. Toca reconocer primeramente nuestras áreas quebrantadas y entregárselas completamente al Señor. Porque para que nosotros podamos ser restaurados, tenemos que tener primero un reconocimiento de aquellas áreas donde necesitamos ser restaurados. La única manera en la que Dios puede hacer una obra de consolidación y traer la obra de perfeccionamiento y restauración a nuestras vidas parte de una identificación de que hay algo roto que necesita que Dios sea el que se meta para repararlo. Y el Señor esta madrugada me decía que la iglesia necesita ser un lugar que cree una atmósfera que facilite que la gente quebrantada llegue para ser restaurada. Porque después de caminar algunos años con el Señor, pensamos que tenemos toda la vida hecha y resuelta y no nos acordamos cómo llegamos destrampados a la casa de Dios y el Señor nos restauró. Y el Señor me hablaba y me decía, con relación a esta palabra de perfeccionamiento y restauración, decía, la iglesia tiene que ser como un taller de reparación mecánica de autos. Que está sucio, revuelto, tiene aceite por todas partes. Y usted lleva el vehículo ahí, ¿por qué? Porque quiere pasear, porque no tiene nada que hacer con su casa, con su carro o con su plata. No,
usted lo lleva ahí porque necesita reparación o necesita mantenimiento preventivo para que no se dañe. Y llegamos a la casa de Dios porque necesitamos reparación. Algunos tenemos fregado el sistema de refrigeración y rapidito nos vamos calentando, ¿verdad? Se nos calienta rápidamente el carburador y empezamos a echar agua y humo. No, eso no pasa contigo, ¿verdad? No. Algunos tenemos fregado el sistema de frenos y no podemos frenar la lengua. Y rápidamente vamos dando nuestra respuesta. A ver, por ahí cuánto necesitan mantenimiento en los frenos. Somos respondones y rápidamente tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos frenos. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Se acuerda de esa? Peligrosa. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque nos faltan frenos. Y tenemos que venir al taller de Dios para que nos ajusten los frenos. Para que no seas tú el que responda, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien conmigo aquí? ¿Alguien está copiando lo que el Señor quiere hacer? Algunos venimos porque necesitamos alineación. Porque hay un carril que es la ruta de Dios por la que debemos ir, pero nos salimos del carril y nos vamos por las cosas del mundo. Entonces venimos a la casa de Dios para que nos alineen, nos den balance y podamos movernos hacia el destino de Dios. Pero es un taller. Y cuando usted llega al taller, ¿qué es lo primero que le pregunta el mecánico? A ver, lo dijeron por acá, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa a su vehículo? ¿Qué pasa con su carro? Y usted debe poder decir algo más que algo. Debe decir, no funcionan los frenos, se detiene en la vía, cuando está subiendo la loma se queda. Usted debe poder identificar cuál es la condición que tiene el vehículo y darle con eso una línea de acción al mecánico para saber por dónde meterse. Igual, para que Dios nos pueda afirmar, necesitamos perfeccionar, necesitamos identificar cuáles son las condiciones de discapacidad, aquellas áreas donde estamos rotos. Yo no tengo nada roto. Lo que pasa es que no sabes qué es lo que tienes roto. No me venga con eso. Porque todavía, hasta donde yo sé, no ha sido llevado a gloria y traído nuevamente acá, a la tierra de los mortales. Todavía estás en este pellejo que te mueve hacia la carnalidad. Y hay algo que tienes roto y que Dios necesita reparar. Entonces, este hombre tuvo la bendición de tener un encuentro de consolidación para ser restaurado y ser perfeccionado. La palabra de Dios nos dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en ese proceso en el que el Señor está restaurándonos. Y nos toca a nosotros permitirle al Espíritu Santo de Dios hacerlo. ¿Hay alguien conmigo en esta mañana? ¿Alguien que se monta en la comunicación del Señor para nosotros? La iglesia tiene que ser agentes de restauración y ser facilitadores del proceso de restauración en la vida de otros. Dios quiere llevarnos a ese nivel, pero para ello necesitamos ser restaurados primero. Alguien que levante sus manos ahí donde está y diga: sí, Señor, estoy entendiendo que hay una intención del Espíritu Santo de traer restauración, de reparar las redes que han sido rotas en mi interior para devolverme la movilidad. Líbranos, Señor, de buscar soluciones superficiales. Permite que tu Espíritu Santo entre y traiga restauración completa a mi vida. Esa es mi oración en el nombre de Jesús.
Alguien que le dé la gloria a Dios por eso en esta mañana. El segundo pilar del proceso de consolidación de Dios en la vida de este varón consistió en afirmar. Y afirmar enseñamos que es estabilizar, equilibrar, balancear las cargas para que podamos nosotros recibir el impacto de la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser afirmados. La Biblia dice que tomándolo por la mano, le levantó y fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Inmediatamente se mete la acción de afirmación para darle balance, equilibrarlo y balancear las cargas. Es poderoso entender que el deseo del corazón de Dios es que seamos afirmados, así como lo describe David en el libro de los Salmos, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero es un árbol que está firme, que tiene sus raíces, su sistema radicular profundo, para que cuando vengan los vientos de los procesos a golpearte, puedas permanecer firme. El apóstol Pablo dijo: tomad la armadura de Dios para que cuando venga el día malo puedas estar firme, porque el día malo viene. El día de los procesos viene. No crea el engaño que la gente le ha metido a usted, que cuando está en el Señor todo es un camino de flores. No, el día malo llega, de los procesos, de las dificultades, de la enfermedad. Y lo que necesitamos es que después que el día malo pase, estemos firmes. Y eso es afirmación. Un milagro importante que se dio no solamente en los músculos y en los huesos de este varón. Hay algo en nuestra mente que se llama memoria motora. Diga memoria motora. Que es a nivel del sistema nervioso central que permite su movilidad. Es como un archivo en su mente en donde se registra información relacionada con su movimiento. Y esa información va desde que usted es un bebé y empieza a gatear, va a un registro de gateo, ya te sabe gatear. Eso va ¿a dónde? A la memoria motora. Cuando empieza a dar sus primeros pasos, cuando el niño empieza a balancearse, ¿los ha visto? Está buscando su centro de equilibrio. Esa información va ¿a dónde? A la memoria motora. Cuando da sus primeros pasos, ¿a dónde va esa información? A la memoria motora. Este hombre, como era cojo de nacimiento, no tenía registro de movilidad en su memoria motora. ¿Y para qué haya registro de movilidad en su memoria motora? Usted debe pasar por un proceso de terapia física. ¿Dónde está Machu? Voy bien, fisioterapeuta, voy bien. Por un proceso de fisioterapia en donde usted aprende a caminar y se va registrando en su memoria motora que sabe primero mover un pie y puede balancearse para poner el otro delante. La Biblia dice que se dio un milagro instantáneo en la memoria motora de este varón. No necesitó terapia para aprender a caminar, porque cuando Dios se mete en el asunto, todo es restaurado. Dale la gloria al Señor. No solamente se afirmaron sus pies y sus tobillos, también todo su sistema nervioso, cognitivo, se alineó con la palabra y la acción del poder del Espíritu Santo e inmediatamente se alimentó la memoria motora, no solo para que andara, sino para que saltara. Porque cuando Dios se mete, Él restaura los años.
Lo que a otros les tomó 40, Dios lo hizo en un día. Porque cuando Dios se mete y tiene su plan de consolidación diseñado, no hay quien lo pueda detener. Dale la gloria al Señor por eso. Es importante entonces proveerle a la iglesia de la enseñanza sólida, porque muchas veces nuestras raíces espirituales no son lo suficientemente profundas para afirmarse y aguantar los temporales. Entonces la mínima cosa pasa. ¿Y qué haces? Te apartas de Dios. No tengo tiempo para ir para la iglesia. Eso no es para mí. Entramos en esa diatriba. ¿Por qué? Porque empiezan los vientos a soplarnos. Y como no tenemos raíces profundas, no estamos afirmados, entonces estamos en desbalance. ¿Cómo es que tú tienes 50 años en el Evangelio y todavía tú no has dominado tu punto de equilibrio espiritual? ¿Cómo es posible que todavía tienes 40 años y hay que estar cargándote y agarrándote? Porque si no, el bebé se va para el piso. ¿Sabe por qué? Porque te falta afirmación. ¿Cómo es posible que tú no hayas podido dominarte y cada vez que pasa, remolina, tú quedas mirando para allá? No escuché muchos amenes. ¿Sabe por qué? Porque necesitas afirmación. ¿Y eso quién lo puede hacer? La palabra. Tenemos que montarnos en la comunicación de la palabra de Dios para que al meditar en ella de día y de noche, esa palabra nos afirme. Y después de haber acabado todo, estemos firmes. Alguien diga: Señor, afírmame. Pon eso en mi corazón. No quiero ser de los que terminan este año y todavía no ha podido dominar el punto de equilibrio y la mínima cosa lo tira al piso. No quiero ser de los que tiene 50 años en el Evangelio, 60 años recibiendo palabras y todavía se desbalancea y no puede dar un paso firme a su destino en Dios. Ayúdanos, Dios. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame. Gracias porque tú restituyes el tiempo perdido. Lo hiciste con ese varón. También lo harás con nosotros. Porque estamos dispuestos a entrar en tu plan de consolidación. El tercer pilar fue manifiesto en la vida de este hombre, fue fortalecer. Y enseñamos que fortalecer es impartir poder. ¿Te estás notando? Yo no veo a nadie copiando. Nada más Randy. Fortalecer es impartir poder. El poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Una linda dentadura. Oh, bonito. Una bonita combinación. ¡No! Tenía poder. El día de Pentecostés él recibió poder. Y él entendió que el poder que había recibido no era para decir yo tengo el poder. Era para impartir poder. Yo no tengo oro ni plata. No te afinques. No te voy a dar lo que tú estás esperando. Te voy a dar más. Porque lo que yo tengo encima es poder. Pero no solamente tengo poder, tengo autoridad. La autoridad del nombre de Jesús. Yo lo que tengo te doy. Y fue el poder de Dios que se metió en ese escenario para levantar a ese varón. Cuando Pedro declaró: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Un despacho de poder del cielo. Y la iglesia adolece de eso. Pareciera que el mundo y que los brujos tienen más poder que la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos falta este tercer pilar: ser fortalecidos. Recibir cada día una impartición, un despacho de poder
del Espíritu Santo. Tu oración matutina no solamente es: Señor, líbrame de todo mal, suple mis alimentos, guárdame en el camino, cúbreme con tu sangre. También es: lléname de tu poder, para que cuando tú camines los demonios retrocedan, porque viene alguien lleno de poder. Y Pedro entendía esto y le impartió a él poder, un despacho de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Quién? Hey, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Están dormidos? Que me voy, porque yo no voy a perder mi tiempo. Entonces respóndeme cuando te pregunto algo. ¿Me están copiando? No vamos con la misma bobería del año pasado. No estoy para eso. Dígame rápido y invierto mi tiempo con gente que sí quiere aprovechar la comunicación de Dios. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitamos o no el Espíritu Santo? Cada día, cada hora, pídale al Señor: lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia. Quiero caminar en tu poder, quiero caminar en tu autoridad. Eso es algo que nosotros debemos anhelar y pedir. Pedro lo entendía. Y no es que necesitaba ir a orar para eso. Ya él venía cargado de poder. Cuando él llegó al templo, él venía cargado de poder. Está viendo los tiempos. No voy a la iglesia para que en la iglesia me llenen de poder. No, él ya venía empoderado. Y antes de entrar al templo, lo esperaba esa asignación, porque tú no sabes qué es lo que te está esperando. ¿Tú sabes qué es lo que te está esperando cuando tú sales de tu casa? ¿Tú sabes? No, entonces ¿qué necesitas? Poder de Dios. Para que cuando el enemigo venga con su bobería, tú estés listo para enfrentarlo con poder. Pablo decía: yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría. No, yo vengo con manifestaciones de poder. Y la iglesia necesita ser fortalecida e entender que necesita una impartición de poder. Alguien necesita eso hoy. Vamos a dar la gloria al Señor y decir: lléname, Espíritu Santo, de tu poder. No lo puedo hacer, ni lo quiero hacer sin ti. Que yo me sé todos los versículos. Ajá, el diablo también se lo sabe. El diablo se sabe todos los versículos. ¿Sí o no? Recuerda, Jesús le daba palabra y le venía con palabra para atrás. Él se sabe la Biblia. Entonces no solamente que te sepan los versículos, es que ellos estén investidos de poder, para que cuando tú sueltes esta palabra, el jefe necio se tenga que someter. Porque él solamente tiene el título de jefe, pero el que manda eres tú. Porque tienes el poder de Dios. Y todo tiene que alinearse. La atmósfera tiene que alinearse a la autoridad de que porta el poder de Dios. ¿Y tú sabes por qué no dices poder? Porque no lo crees. Es que ellos son los que me mandan, sí. Ellos tendrán el título y estarán en la oficina. Pero el que tiene el poder para ordenarlo todo conforme el designio del reino de Dios, ¡eres tú! Que empezó la botadera. Tú tienes el poder para parar eso. ¡Hey! Pero no lo crees. Que la situación está dura. Tú tienes el poder para hablar bendición sobre tu casa. Plaga no tocará mi morada. Escrito está. Y hablo esta palabra sobre los dinteles de mi puerta. Y lo creo. Pero yo espero que haya una iglesia que se monte conmigo y que entienda en las acciones colectivas del Espíritu Santo de Dios, que aunque el micrófono te quiera molestar, tú tienes el poder de Dios que se manifiesta para declarar la palabra como sea.
Entonces no puede ser un asunto solamente del pastor y de la pastora. Todos tenemos que montarnos en esa. Lo tienes que creer tú y hablarlo en tu casa, en tus entornos. Si no, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Para qué estoy sudándola aquí? ¿Para qué? ¿Para que tú salgas a lo mismo? No. Para que tú le pidas al Espíritu Santo, lléname de poder. Y estamos tan despistados, Neris, que mira lo que pasa. Cantamos. Lléname, 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 lléname. Y sales allá. Y se te aparece el resbaloso y empiezas a huir. ¿Por qué? Porque no lo crees. Entonces hay una acción en la que tenemos que creerlo, entenderlo y permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene. Ese es el tercer pilar de fortalecer. ¿Alguien ha recibido lo que Dios tiene para ti hoy? Dile, sí, Señor, fortaléceme. Lléname de tu Espíritu Santo. Lo necesito todos los días para enfrentar la locura de este mundo. Lléname de tu poder, Señor. Así como llenaste al cojo y empezó a andar, fue restaurado. También nos quieres establecer. Diga establecer. Diga establecer. Y eso nos habla de vivir en el propósito eterno, de estar en la plenitud del llamado y de la voluntad de Dios. La Biblia dice que luego que él fue sanado, anduvo saltando y glorificando a Dios, entró en el templo. Oye esto, ¿dónde entró? Él no había podido entrar al templo. Su discapacidad social y culturalmente le impedían entrar al templo, pero ese fue el día en que entró al templo. Y entró como tú entras al templo, ¿verdad? Ajá. Saltando y glorificando a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida no te ha golpeado, no te ha dado salsita. Por eso te manejas con esa ingratitud y vienes con tu carón a la casa de Dios, malagradecidos. Entonces Dios te tiene que dar salsita para que aprendas a valorar el poder y la afirmación de Dios y entonces puedas entrar por sus puertas saltando y glorificando a Dios. ¿Por qué tenemos que aprender así con puñete? La Biblia dice que inmediatamente este varón fue establecido. ¿Qué establecer? Lo acabo de decir. Vivir en el propósito. Muy bien. Él se convirtió en ese momento en una señal. Se convirtió en una señal que permitió. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Antes no me podían oír. Ahora sí me escuchan. Se convirtió en una señal. Diga señal. Ese era su propósito. Ser un testimonio de restauración y de poder de Dios. De tal forma, mis amados, que este hombre comprendió en ese tiempo que él había sido seleccionado en el tiempo. I'm good. Estoy bien, estoy bien. Que había sido seleccionado por Dios para convertirse en una señal. Diga señal. La Biblia dice que cuando él entró, todos los que estaban ahí lo reconocieron porque era el cojo de la puerta. Así que su propósito se estableció cuando él entendió que era una señal para abrirle los ojos a todos los que estaban ahí. Y Pedro aprovechó la señal para soltar una palabra y 5,000 personas se convirtieron a Jesús. Alaba la gloria del Señor por eso.
Y Dios quiere establecerte que tú vivas en el propósito. Diga propósito. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para calentar banca los domingos? No. Tú tienes un propósito. Entonces tienes que descubrir el propósito en Dios. ¿A qué Dios te ha llamado? Y montarte en eso. Y establecer es eso. Vivir y permanecer en el propósito. Y Pedro sabía de esto. Porque cuando él se apartó a las redes, Jesús lo fue a buscar y 3 veces le preguntó, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Alguien recuerda eso? Pedro, ¿me amas? Y luego que le sanó el corazón, lo estableció y le dijo, apacenta mis corderos. Tú tienes una tarea que vas a pecar. Tú eres pecador de hombres, te lo dije desde un principio. Entonces tú tienes que establecerte en la visión y el propósito de Dios para ti. Pedro lo entendió y a partir de ese día, el man solamente se dedicó a predicar y a comunicar la verdad. ¿Por qué? Porque ahora él vivía en el propósito, había sido establecido. Entonces, es un proceso en el que no nos podemos saltar los pasos. Necesitamos en este proceso primero ser perfeccionados, que el Señor nos restaure, porque Dios no nos puede usar si estamos rotos. Luego, que el Espíritu Santo de Dios nos afirme, que tengamos balance, que cuando vienen las que está firmado, que luego seamos fortalecidos, llenos del poder del Espíritu Santo, y luego que nos establezca para vivir en el propósito. Entonces, nos toca a nosotros montarnos en eso, en cada uno de los 4 pilares: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer el plan PAFE, para que al final del año seamos una iglesia consolidada. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie en esta hora. Y ahí donde está, levante sus manos al cielo y diga: sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y de la misma manera, Señor, que lo hiciste para ese varón, necesitamos que lo hagas con nosotros. Queremos, Señor, ser establecidos, fortalecidos, afirmados, perfeccionados, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Te necesitamos a ti. Y esta palabra llega de una manera oportuna. Y no queremos ser de aquellos que simplemente ignoran la comunicación. No somos esa clase de gente. No somos oidores olvidadizos que después ocupamos nuestra mente en nuestras cosas y olvidamos lo que tú nos has hablado. No. Somos un pueblo entendido, sobre el cual reposa el sello de consolidación, y queremos caminar en esa verdad. Ayúdanos, Dios. Porque tú sí sabes cuáles son las áreas donde necesitamos ser reparados. Donde cada vez que esa memoria salta, se nos revuelve la vida. Métete, Señor. Perfecciónanos. Afírmanos. Fortalécenos. Establécenos para tu gloria.
Que el plan de consolidación se vea reflejado en nosotros. Que la gente pueda reconocer que ese era el ex cojo, el ex mujeriego, el ex borracho, el ex bochinchoso. Porque tu poder nos ha sacado todo eso de adentro y ahora caminamos de una manera diferente. Vamos, levante sus manos ahí y diga: sí, Señor, esta palabra la entendí. Se me metió en la mente y en el corazón. Se activó en mi memoria motora espiritual para que empecé a dar pasos firmes hacia mi destino en ti. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.